Bueno, vamos entonces a reanudar el seminario. Nuestro segundo ponente hoy es Juli Ponce. Yo tuve el enorme placer de conocerle hace escasamente un año, porque lo trajimos invitado, digo, de conocerle personalmente, obviamente, conocí su trabajo. Lo trajimos invitado a las sesiones del programa de doctorado para hablarnos del derecho, de si existe un derecho fundamental a una vivienda digna, y tengo que decir que esa sesión fue de esas emblemáticas, o sea, de esas que hacen historia, de esas que hacen historia. Juli Ponce es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. No voy a abrumarles en exceso con su carga curricular, Cognitiva, que es considerable. Porque soy viejo. Yo lo que voy... no, porque además es que si me extiendo por ahí voy a oscurecer algo que a mí me parece mucho más relevante y más digno de ser destacado. Y es que Juli Ponce encarna la imagen del jurista que a mí me gustaría ser, en el caso de que me gustara ser jurista. Porque es un jurista riguroso, pero es un jurista inquieto, es un alma inquieta, Eso sí. No se resiste a cualquier tema de repercusión social, y es un jurista comprometido con la transformación de la sociedad. Y esas características lo convierten en una persona irreemplazable. Para mí es un verdadero placer tenerle aquí otra vez en la Universidad de Alicante. Confío en que mantengamos un contacto institucional y personal, porque me parece una persona también encomiable. Tengo que decir, él acaba de llegar de una gira larga por América Latina, no ha podido todavía volver a su casa, está todavía con su maleta ahí en el hotel sin poder poner la ropa a lavar, y no ha tenido ninguna duda en venir y acompañarnos hoy, por lo cual estamos muy agradecidos. Y ya sin más, te escuchamos. Pues el agradecimiento es mío. La camisa que llevo es la última que me quedaba limpia. Tranquilos. No, Ángeles es amiga, yo le agradezco en fin, lo que ha dicho, que solo se explica desde la amistad. A Fernando y a ella les agradezco como codirectores y al resto del equipo. Y yo le decía que venir a Alicante siempre es un placer, porque Alicante para mí es un faro de muchos temas. Yo soy administrativista, derecho administrativo, voy a intentar hablar lo menos posible de derecho administrativo, y es un faro también. Tengo buenos amigos aquí, pero en otras, desde la teoría general del derecho y en otras especialidades, Alicante y Valencia, en fin, es un referente. Siempre miramos a ver qué han publicado, qué han hecho, qué dicen, ¿no? Yo creo que es una universidad, pues eso, faro, y no lo digo formalísticamente, sino porque es verdad, es cierto. Dicho esto, y agradeciendo de verdad la presentación, yo voy a intentar en unos 30 minutos, mejor 30 que 40, exponer algunas cuestiones relacionadas con el derecho a una buena administración. Que puede sonar un poco... puede tener una carga cognitiva de aburrimiento, pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Yo creo que me han ubicado muy bien después de Andrei, que estupendo lo que nos ha explicado, y antes de algunas otras ponencias. Yo creo que esta de buena administración puede estar bien, para luego seguir conversando más tarde y mañana. Por ejemplo, en el caso de Andrei, y si lo he entendido bien lo que ha explicado, yo creo que hay conexiones evidentes, las vamos a ir viendo. Cómo la buena administración tiene una relación con ese populismo autoritario, ese autoritarismo populista, concretamente de las dos listas que yo me he ido apuntando corriendo, ¿no? La eficacia, que se ubicaba en la lista, diríamos, no del Estado de Derecho. Bueno, pues los trabajos que llevamos a cabo sobre buena administración es un esfuerzo titánico por arrancar la carga cognitiva de la eficacia, del buen funcionamiento, de la buena gestión pública, de la solución de problemas, de las buenas políticas públicas que ayudan a las personas con sus problemas, ¿no? Como sanidad, vivienda, arrancarla de la lista, diríamos, de los populismos autoritarios y llevarla a la lista del Estado de Derecho.
La eficacia, la buena gestión pública, la efectividad de los derechos, incluidos los derechos sociales en un Estado social democrático de derecho, debe tener poca carga cognitiva y debe ser identificada rápidamente también con el rule of law, porque la protección de los derechos tiene un componente importante. Ese es muy sencillamente el esfuerzo, ¿no? Yo lo que voy a presentar aquí es también una investigación de hace ya bastantes años que tiene diversas ramificaciones, las iremos viendo. Mi exposición va a ser un poco de tapas, porque luego en la conversación podremos seleccionar las tapas que más nos gusten y hacer un segundo plato. Tiene bastantes ramificaciones. La última de ellas, la traigo fresquita de Cataluña, es una derivación que conecta la buena administración con el derecho y la confianza, y eso ha llevado a la aprobación de la Ley 9/2025 en Cataluña, es igual, la semana pasada, dentro de un paquete de reflexiones sobre estas cuestiones, que ha consagrado, entre otras cosas, una institución jurídica muy precisa, muy específica, que es el llamado derecho al error. Ya en Francia desde el año 2018 y en otros países europeos, en España no existía. Cataluña ha introducido por primera vez el derecho al error y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora sobre buena administración y otras cuestiones, ¿no? Yo voy a intentar estructurar mi exposición en tres partes, ¿no? ¿Qué papel han desempeñado hasta ahora la jurisprudencia? Porque ha sido el gran actor en materia de buena administración, por eso mi título era una especie de análisis jurisprudencial que en realidad no lo va a ser, aunque sí voy a partir, ¿no? La jurisprudencia ha sido en este caso el gran actor de impulso del derecho a una buena administración, como un derecho y un principio, ahora hablaremos, que se ha aplicado en miles de casos jurisprudenciales para resolver miles de controversias entre autoridades y ciudadanos, a nivel europeo o español, y qué papel tiene también un poco el regulador, ¿no? El legislador en su caso, y la doctrina, porque han entrado un poco a rebufo de la jurisprudencia, pero han entrado en los últimos años, ¿no? ¿Por qué la buena administración es importante para una reconstrucción del derecho público? Yo soy administrativista, del derecho administrativo, y al reconstruir el derecho público, el derecho administrativo, en cierta manera reconstruimos partes del Estado de Derecho y lo intentamos readaptar a problemas y realidades del siglo XXI. Y terminaré con algunas cuestiones en que el legislador, junto con la doctrina, junto con la jurisprudencia, trabajando juntos en un diálogo que, bueno, está en marcha, pero faltan algunas patas. Por ejemplo, señalaré para los constitucionalistas en la sala que el Tribunal Constitucional Español, a diferencia del italiano, que se ha pronunciado sobre el artículo 97 de la Constitución italiana, el buen andamento, y lo ha identificado con la buena administración. Otros tribunales, otras cortes constitucionales, acabo de venir de Perú, que también tiene expresiones, o Colombia. El Tribunal Constitucional Español permanece completamente ajeno al desarrollo del derecho a una buena administración y, salvo error o omisión por mi parte, no menciona este concepto, utiliza algún concepto parecido, pero creo que está lejos todavía de la configuración que han hecho otros tribunales constitucionales y, por tanto, un poco uno de los mensajes es decir, bueno, ¿qué está pasando con nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para intentar convencerle de que lo incorpore en su caja de herramientas jurídicas, ¿no? Y eso es todo. Y terminaré con el caso catalán, no porque sea catalán, sino porque revela una tendencia que sigue la línea de Francia, de Italia también. Italia ha modificado el Código de Contratos en el año 2023, ha introducido el principio de confianza. Bueno, yo creo que hay un movimiento europeo y yo creo que España se está ya sumando, ¿no? Esa es la estructura. Trabajemos en un sector del derecho o en otro, pues conocemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y probablemente conocemos el artículo 41, que incorpora el derecho a una buena administración. Dos cosas. Una, la jurisprudencia de los años 50 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya venía utilizando la buena administración como parámetro de control de las autoridades de la Unión Europea. Dos, el artículo 41 sintetiza parte de esa jurisprudencia, pero no toda.
Y en realidad no se puede leer el artículo 41 sin esa interpretación que ha hecho la jurisprudencia, sobre todo de la obligación típicamente europea de diligencia debida, debido cuidado, el estándar de conducta de los administradores de la Unión Europea, que está filtrando como estándar de conducta también en los ordenamientos nacionales, como voy a explicar de ellos también en el europeo, ¿no? Junto al Tribunal Europeo de junto al Tribunal de Justicia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque no voy a insistir tanto, pero aunque nadie pueda encontrar en el Convenio Europeo de Derechos Humanos las palabras buena administración, ha construido toda una jurisprudencia en torno al concepto de buena administración, del inglés good governance en este caso, y lo ha aplicado a casos relevantes. Uno de los últimos de ellos en el ámbito del cambio climático, en el asunto que enfrentó a las abuelitas de Suiza contra el gobierno suizo, donde ha utilizado un estándar de diligencia para declarar que Suiza no ha hecho lo suficiente, cosas que ha pasado un poco oculto, ¿no? Pero no es la única sentencia, hay muchas otras sentencias al respecto. Ya a nivel puramente español, el Tribunal Supremo, que también tiene decenas y decenas de sentencias, sala tercera, aunque hay alguna de la sala de lo penal también, cita habitualmente, resuelve cuestiones aplicando el derecho a una buena administración, o principio de buena administración, luego precisaré. Ha anulado muchas decisiones administrativas al respecto, lo ha extraído de la Constitución española. Se ha hablado antes de la interdicción, no, se ha hablado antes de la arbitrariedad. Todos sabemos que el 9.3 de la Constitución tiene el principio de interdicción de la arbitrariedad, de ahí del artículo 103 y del artículo 31, principios de objetividad, de eficacia, de eficiencia, ha construido un supraprincipio de buena administración que ha declarado, está implícito en la Constitución. Muchas sentencias, no quiero aburrir, pero por ejemplo el 4 de noviembre de 2021, literalmente es un principio constitucional implícito en la Constitución española, casi nada. Además, a nivel autonómico, los estatutos de autonomía de la comunidad donde yo vengo, pero el propio valenciano, ¿no?, en su artículo 9, habla de este derecho a una buena administración, que ha sido además incorporado en legislación estatal y autonómica, por ejemplo la de transparencia, o respecto a los principios de buena regulación, la ley de procedimiento administrativo, o por ejemplo en las autonomías, yo cito aquí la ley de transparencia y buen gobierno valenciana, pero también la catalana y otras, donde incorpora definiciones o intenta incorporar con mayor o menor fortuna, no me voy a poder detener, definiciones sobre buen gobierno, sobre principios de buena administración. Todo esto no es una novedad. Llevamos décadas, probablemente más o menos coincide el impulso de la buena administración con el cambio de siglo. Sin embargo, incluso para mis propios colegas, cada vez menos, para mis propios colegas administrativistas, pues todavía es un principio poco conocido, un derecho de nueva generación. Todavía hay discusiones sobre si es un derecho, en principio, luego entraremos. Mientras nosotros discutimos en seminarios como este, cosa que es muy importante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia aplican cotidianamente y resuelven casos aludiendo al derecho a una buena administración y al principio de una buena administración. ¿Eso quiere decir que no tengamos que hacer seminarios como este? No, al revés, porque precisamente como está adquiriendo tanta importancia y resolviendo tantos asuntos, nuestra tarea, que quizás hemos renunciado durante unos años, es acompañar esa jurisprudencia porque tiene sus límites, ¿no? La jurisprudencia ha sido muy relevante, pero tiene sus límites, Aquí tenemos al señor Oliver Wendell Holmes. No, yo no creo que sea verdad lo que él decía, Hombre, la jurisprudencia es importante, pero la jurisprudencia tiene límites de acceso, económicos, límites de su visión patológica, solo le llegan los casos patológicos, ¿no? Resuelven casos, y por tanto tienen límites en el establecimiento de doctrina general, y de hecho ha adolecido durante tiempo. Ahora el legislador está ayudando, junto con la doctrina, a acabar de precisar lo que es la buena administración, ¿no? Afortunadamente otros organismos de control no judiciales, como los ombudsmen y el síndic de Valencia es especialmente activo, muchos, ¿no? Pero se ha celebrado la penúltima reunión de los defensores del pueblo de España, se dedicó
íntegramente a la buena administración, están también ayudando, ¿no? Bueno, hemos de dialogar más. Los jueces están bien que resuelvan casos con la buena administración, pero hay que acompañarlos y precisarlos porque también puede presentar problemas. Si la buena administración es cualquier cosa, entonces no es nada. Y entonces las partes que se enfrentan en un litigio juegan a la ruleta rusa, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es seguridad jurídica y por tanto es importante, creo, nuestra tarea. Además, y eso es lo que más me importa, la buena administración tiene un componente, diríamos, de evolución del derecho y de evolución del derecho público, que lo simplifico ahora muy sencillamente, detectado en varias doctrinas de nuestro entorno. No ha pasado, en concreto, el derecho administrativo, pero en fin, el derecho público ha pasado de ser un instrumento de mera limitación en negativo del poder a ser un instrumento también de establecer orientaciones en positivo sobre cómo debe ejercerse ese poder para poder eficazmente en fin, servir al interés general y hacer realidad los derechos. Y se ha llamado de distintos modos, en distintos derechos, pero este proceso lo estamos también sufriendo nosotros. En definitiva, sufriendo no en sentido negativo, lo estamos experimentando. En definitiva, estamos hablando de legitimación administrativa, de legitimación del Estado. Y cuando hablamos de legitimación del Estado, se habla de diversos paradigmas, ¿no? La burocracia weberiana, que es muy útil y necesaria, pero que tiene sus límites. Durante un tiempo hubieron entusiastas de la nueva gestión pública. El Ayuntamiento de Valencia sería como la Coca-Cola y se tendría que gestionar igual la Coca-Cola que el Ayuntamiento de Valencia. Yo nunca he creído en esto. Y además las tres E's de eficacia, eficiencia y economía y los ciudadanos como consumidores me parece que describe con muchas limitaciones lo que es el papel del sector público. Ha caído por su propio peso, hay estudios empíricos en Inglaterra, etcétera, ¿no? Que se impulsó mucho con Thatcher y un cierto sesgo conservador, ha caído. Y entonces la OCDE y otras instituciones dicen, bueno, y después de todos estos, ¿cuál es el nuevo paradigma? Pues el nuevo paradigma que parece que se está estableciendo, que abarca en parte a los dos anteriores, pero lo trasciende, es el paradigma de la legitimidad del Estado a través del buen gobierno, de la buena administración. Los politólogos hablan de buena gobernanza. Hay distinciones, pero yo no me voy a establecer. Documentos, literatura gris, un montón de la OCDE, del Estado, de las comunidades autónomas, con referencia a la Carta de Derechos Fundamentales, con referencia a la legislación que existe, dentro de esa idea de que se evoluciona, ¿no? Diríamos, en el siglo XXI, yo no voy a entrar ahí. Incluso el Comité Económico y Social Europeo, en un dictamen sobre los principios para los servicios públicos que contribuyen a la estabilidad del régimen democrático, dice algo importante a los efectos de lo que decía Andrei, ¿no? Si haces realidad el derecho a una buena administración, refuerzas la confianza en el Estado y la democracia como resistencia de los ciudadanos frente a promesas populistas. Tiene que ver algo con lo que se decía también antes, ¿no? Bueno, la gente es solo la carga cognitiva, o es que lo pasan mal en sus vidas y como una reacción... Bueno, probablemente es un conjunto de cosas, pero lo cierto es que en esta revista, por ejemplo, se ha hecho un estudio en el caso francés y no falla, hay una correlación entre dónde gana la extrema derecha francesa y dónde funcionan peor los servicios públicos. Por tanto, si damos la vuelta, podría ser un antídoto para los populismos. Eso es lo que está intentando desarrollarse ahora en Cataluña, que es lo que luego explicaré. Es un experimento que puede salir bien o puede salir mal, pero luego lo explicaré. ¿Cómo estamos en España sobre buen gobierno, buena administración? Se puede medir, antes la compañera decía, menos mal que hablamos de datos y no hablamos de entelequias, ¿no? Pues sí, se puede medir, lo hemos medido y no estamos muy bien, la verdad. En el concierto de las naciones de nuestro entorno, nuestros niveles medidos de buen gobierno y de buena administración son muy discretos, en elementos como, por ejemplo, la calidad regulatoria, que tiene unos impactos económicos y de todo tipo, ¿no? Por supuesto, el famoso índice de percepción de la corrupción es un elemento, pero hay otros rankings, ya he citado el de calidad regulatoria, hay uno en Suecia sobre buen gobierno, que lo hace un instituto de calidad en Göteborg, y España
si miramos el mapa, lo más azul es lo que mejor gestiona y lo más colorado, sacan los colores, es lo que gestiona peor. España está bastante colorada, no hay ningún azul muy fuerte. Quiere decir que hay un margen para mejorar técnicamente, no hablo de política, que también, pero hablo de políticas públicas y de gestión pública y de caja de herramientas, ¿no? En un ámbito tradicionalmente abandonado, mis colegas, yo, los administrativistas, nos hemos obsesionado en una perspectiva que Alejandro Nieto, en paz descanse, hablaba, y con toda la razón, de ese derecho administrativo de abogados, ¿no? Pensando siempre en litigar contra. Se ha abandonado, lo estamos recuperando afortunadamente, y yo creo que los juristas tenemos un papel relevante. Prueba de que se está recuperando es la proliferación últimamente de cátedras de buen gobierno, de buena administración. Aquí en Alicante tenemos la cátedra dirigida por el profesor Josep Ochoa, pero no es una excepción, en Oviedo hay otra, en Murcia había una hasta que cambió el gobierno y con un componente populista se eliminó la cátedra de buen gobierno. No sé si algo tiene que ver, si queréis luego hablamos. Surgen publicaciones, surgen anuarios, surgen colecciones de libros. Marcial Pons tiene una sobre buen gobierno. Algo se mueve, algo se mueve. Y en ese movimiento, permitidme ahora, pues eso, daros las tapas. Algunas cuestiones que están abiertas, unas tienen respuesta, más clara, menos clara, las compartimos, las vemos. ¿Qué es la buena administración? Sería la primera pregunta, ¿no? Ya hemos visto que la Carta lo configura como un derecho. Enseguida vamos a ver, bueno, ya he dicho que el Tribunal Supremo habla de un principio, en cambio, derechos, principio, ahora entraremos en eso, tema interesante. He hablado también de que los politólogos hablan de buena gobernanza. La legislación valenciana que hemos visto antes hablaba de buen gobierno en un artículo y de buena administración en otro. Ahí hay una especie de olla de conceptos. Bien, yo creo que buena gobernanza utilizado por los politólogos es un concepto muy genérico, que se refiere a redes de actores públicos y privados, que tiene su utilidad y un libro blanco, en fin, si hay politólogos en la sala podemos comentarlo, pero ahora no me interesa. Me voy más a las nociones recogidas por la legislación, que son buen gobierno y buena administración. Hay una serie de principios de buen gobierno en la legislación de transparencia en España. Buen gobierno yo creo que iría dirigido a la actividad de lo que es, su propio nombre lo indica, es decir, la función de gobierno, mientras que buena administración iría dirigido al ejercicio de las potestades administrativas. Lo separo muy rápidamente. Yo creo que es posible establecer precisiones, porque si no, acabamos hablando de todo. Y entonces esa buena administración que se refiere al ejercicio de potestades administrativas, la potestad de sancionar, la potestad de expropiar, la potestad de subvencionar, la potestad de contratar, la potestad de planificar, la potestad de regular, ¿es un derecho o es un principio? Porque hemos visto que, pues, yo diría que no debe haber demasiado problema. Es un derecho allí donde esté reconocido como derecho subjetivo, artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, estatutos de autonomía que lo reconocen como un derecho, y será un principio allí donde no haya el derecho reconocido y la jurisprudencia extraiga ese principio en esa labor creativa, que puede ser más o menos criticada, no como es el caso español, quiero decir, del Estado español, que la Constitución no recoge como la italiana un artículo donde recoge. Entonces ha hecho un esfuerzo el Tribunal Supremo, no ha podido afirmar la existencia de un derecho, pero ha extraído un principio. Es más, puede entenderse también que es un valor, me parece un valor propio del Estado de Derecho. Y ahí a mí me gusta hacer la comparación, tampoco estoy descubriendo el Mediterráneo, me gusta hacer la comparación con el principio de igualdad, que se ha dicho que el artículo 14 contiene figuras distintas, un principio general, un derecho subjetivo, o el principio de proporcionalidad, que el Tribunal Constitucional nos ha dicho que está ínsito como un valor del artículo 1 de la Constitución. Pues yo no le veo mayores problemas, lo podemos hablar. La naturaleza jurídica siempre es apasionante, pero no veo ningún problema para entender que es un valor, será un derecho cuando esté reconocido como tal, con una correlativa obligación jurídica, y será un principio jurídico donde pueda ser un principio jurídico. En todo caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado, y no es poca cosa, que forma parte de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Casi nada.
¿quién tiene que respetar el derecho a una buena administración? ¿Solo las autoridades de la Unión Europea o también las autoridades nacionales españolas y otros? Bueno, el derecho de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo las autoridades europeas y las nacionales cuando apliquen derecho de la Unión Europea, dice la Carta, ¿no? Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que, aparte del derecho del artículo 41, se deriva de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros un principio general del derecho, y este es de aplicación a las autoridades nacionales, apliquen derecho de la Unión Europea o no. Y de hecho, nuestro Tribunal Supremo, en alguna sentencia, ha dicho claramente que no está dispuesto a aplicar un estándar distinto si se aplica derecho de la Unión Europea que si se aplica derecho puramente español. Por tanto, hay un proceso de filtración que nos ha llevado a esta obligación, ¿no? Hay un cierto debate doctrinal entre publicistas, no tampoco aquí en esta comunidad está la colega Beatriz Tomás Mayen, si no me equivoco. A veces me hago un lío con los apellidos, me confunde el Tomás, pero creo que es Tomás de apellido, ¿verdad? Beatriz Tomás Mayen, constitucionalista, fue una de las primeras en escribir sobre buena administración. Bueno, Beatriz, si mi memoria no me falla, ha aportado al debate. En fin, algunos dicen, esto no sirve para nada. Lo de la buena administración, esto es filfa, porque, a ver, tenemos ya el procedimiento administrativo y que si la audiencia, que si la información pública, que si la motivación, pues lo de toda la vida. Ya lo teníamos con el franquismo, que no era un Estado de Derecho, pero tenía leyes, entre otras la Ley de Procedimiento Administrativo del año 58. ¿Para qué? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿qué me estás contando, no? ¿Para qué lías las cosas? Hay otros que dicen, sí, bueno, aquí hay algo nuevo, pero es que es negativo, porque se puede utilizar la buena administración como un passepartout para los jueces para decidir los casos como les parece, si no hay una definición, incluso invadiendo ámbitos que le corresponden al Poder Ejecutivo, ¿no? Invadiendo ámbitos que no son propios de la función judicial. Ha habido un cierto debate entre varios administrativistas, yo también he participado, una sentencia del año 20, creo que es, en que no permite a una administración ejecutar un acto administrativo, ejecución forzosa, embargo sobre el patrimonio, porque previamente no había resuelto un recurso que había presentado un ciudadano. Eso, aunque recordemos vagamente lo que habíamos estudiado en la carrera de Derecho Administrativo, eso parece un anatema, un tabú, ¿no? Porque siempre se ha dicho que la presentación de recursos no suspende la ejecución forzosa de los actos. En cambio, el Tribunal Supremo hace una reinterpretación de los artículos de toda la vida de la Ley de Procedimiento y dice, no, a la luz de la buena administración hay que completar estos artículos y usted que no le ha contestado el recurso a un ciudadano, que ha mal administrado, ¿ahora pretende ejecutarlo forzosamente? No. Contéstele usted primero el recurso y luego, si acaso, lo ejecuta. Sobre eso ha habido un cierto debate, yo no voy a entrar en ello. Yo sí creo que la buena administración como valor, derecho donde esté reconocido el principio, aporta un plus. Y aporta un plus, especialmente en derecho español, que es un derecho, lo ha dicho también el profesor Atienza en el prólogo a un libro, es un derecho como el iberoamericano profundamente formalista. Formalista positivista, sé que manejo términos peligrosísimos, pero un derecho que desde la perspectiva del derecho administrativo se ha ocupado mucho por la forma, pero poco por la eficacia de las políticas públicas. Eso explica a lo mejor algunos problemas que tenemos y también el surgimiento de algunas fuerzas políticas, ¿no? Tomemos el caso de la vivienda, u otros, ¿no? Entonces, el derecho a una buena administración, yo sí creo que es útil técnicamente y que aporta un plus, ese plus vinculado a la diligencia debida o al debido cuidado en el desarrollo de las funciones. Como hay que pasear a los santos patrones para los administrativistas y probablemente para gente en la sala, pues se ha estudiado con el curso del Derecho Administrativo de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, ¿no? Desde el año, desde el 75 o el 73, bueno, 19 ediciones, fallecido ya Eduardo García de Enterría. Es en la 19 donde en el prólogo viene a haber un poquito de, no diría de mea culpa, de los maestros, pero de decir,
hombre, no nos habíamos tomado muy en serio esto, sí, una cosa de Europa, de la Carta de Derechos, de otros países, del buen andamiento, pero está llamado a abrir una nueva etapa en nuestro derecho y en el derecho europeo en general, una nueva mirada a la administración y al derecho administrativo, por ende al Estado, porque hay un... Caray, lo dicen ellos, lo dice en este caso el profesor. ¿Por qué? Cambia el concepto de discrecionalidad administrativa. Hasta ahora se explica y se continúa explicando en las aulas que la discrecionalidad administrativa, cuando se aprueba un reglamento, un plan de urbanismo, no importa, es una elección que realizan las autoridades entre, se dice así literalmente, y la jurisprudencia lo recoge, indiferentes jurídicos. O sea que cuando una autoridad decide lo que sea e impacta en la vida de los ciudadanos, sobre vivienda asequible, sobre sanidad, sobre carreteras, la elección, que es posible porque el ordenamiento jurídico le abre el espacio de elección, porque no puede arreglar todo, la elección es indiferente para el derecho. Esto a mí me parece que no. A mí me parece que el derecho, en un Estado social y democrático de derecho, no puede ser indiferente a que se tomen buenas o malas decisiones. Obviamente, el fondo corresponde a quien está legitimado democráticamente en el juego lógico de la democracia. Pero no se puede decidir cualquier cosa de cualquier manera, como decía uno de los consejeros del Consejo d'État, Brevant, ya fallecido, ¿no? No se puede decidir cualquier cosa de cualquier... No, como es indiferente para el derecho, bueno, que decida lo que quiera. Y muchas veces ese mensaje está en responsables políticos, yo he tenido conversaciones, que yo estoy legitimado democráticamente, sí, para decidir, pero no para decidir de cualquier manera y decidir mal. Usted tendrá que considerar todos los elementos relevantes del caso, descartar los irrelevantes, usted tendrá que, los hechos no se los puede inventar y tendrá que justificar y motivar la decisión, que tendrá que ser congruente con el expediente. O sea, que usted tenga discrecionalidad no quiere decir arbitrariedad. Por eso esta obligación de debida diligencia, debido cuidado en la consideración de los diversos elementos en la toma de una decisión es algo novedoso para nosotros. Nosotros solo teníamos actividad o inactividad en el sentido de silencio administrativo, o se resolvía o no se resolvía. Pero la obligación jurídica de debida diligencia y debido cuidado, que se deriva de la buena administración, es un tertium genius. Se puede no actuar, un silencio, un caso de mala administración, y se puede actuar, pero a su vez se puede actuar con la debida diligencia y el debido cuidado, o sin la debida diligencia y el debido cuidado. No, oiga, es que yo ya actué. Sí, pero usted actuó sin la debida diligencia y el debido cuidado. Claro, inmediatamente, personas tan inteligentes en esta sala, inmediatamente surge, pero bueno, ¿y qué es esto del la debida diligencia o el debido cuidado? Pues no es nada mucho más nuevo de lo que en otras, voy a saltar algunas cuestiones porque ya las he introducido, de lo que en otras ramas del derecho hace tiempo que se trabaja, ¿no? Los estándares de conducta. Buen padre de familia, ordenado y diligente empresario, ¿no? Pongo aquí, por ejemplo, la legislación mercantil, ¿no? El estándar de diligencia de un empresario. ¿Qué estándar de diligencia tenemos para nuestras autoridades públicas, para nuestros servidores públicos? Pues hasta ahora, hasta hace poco, ninguno. O actuaban o no actuaban. Y si actuaban y era discrecional, bueno, era indiferente para el derecho. Se acabó. Yo esto lo hablo con alcaldes que se escandalizan, claro. Sí, hombre, a ver, yo soy el alcalde. No, oiga, usted será el alcalde. Estado democrático, pero social y de derecho. Usted no va a decidir lo que le dé la gana de cualquier manera. Y luego cuando se anula se escandaliza. No, es que me han anulado porque me han dicho que no he pedido los informes y no son coherentes con el expediente. Pero estos jueces, ¿pero qué se creen esto? Bueno, pues se creen esto que yo les estoy contando, ¿no? Yo creo que aquí hay un reto, ya voy terminando, hay un reto en que también de la doctrina, en ayudar a precisar el estándar de conducta. Lo que no puede ser es también para los servidores públicos no saber atenerse a lo que es la diligencia debida al debido cuidado. Lógicamente no es lo mismo autorizar la apertura de una central nuclear que un puestecito de venta de chicles en el dominio público en la calle.
todo lo intuimos. Con la jurisprudencia que ya tenemos y utilizando también parámetros de otras jurisprudencias como la norteamericana en el ámbito de la exigencia de responsabilidad patrimonial, yo creo que se puede construir un estándar. De momento la jurisprudencia no lo está usando. Yo creo que les tenemos que ayudar. Un estándar que tenga una cierta, en fin, un poco de enjundia, que permita motivar las resoluciones, ¿no? En el sentido de que la diligencia debida tiene que ser equivalente, tiene que ser proporcional a la probabilidad de que se produzca un daño por la falta de determinadas medidas y la gravedad del daño que se produzca. Va a tener que haber más diligencia cuando se actúa la administración y afecta a derechos constitucionales fundamentales que cuando no. Pues quiero decir, luego podemos hablar que la casuística puede ser muy diversa, pero la jurisprudencia norteamericana lo ha hecho. Hay una famosa fórmula del juez Lern-Han. Yo creo que lo podemos adoptar o no, hacerlo a nuestra manera, pero encuentro a faltar en nuestra jurisprudencia, que está tomando decisiones importantes, anulando, ahora pondré un ejemplo, por ejemplo, de las zonas de bajas emisiones. Está anulando decisiones, probablemente tiene razón, pero no está explicando, por eso los servidores públicos acostumbrados a la ausencia de cualquier estándar, se escandalizan. Es que yo soy político, yo estoy legitimado democrática. Sí, bueno, pues usted no ha medido qué tipo de coches deja entrar o no. Pero claro, si no lo explicamos bien, lo que decía Andrei también, hay que comunicar también. Entonces, estamos en eso. Yo creo que esto es una deficiencia. Yo creo que ya tenemos parámetros para construirlo. Yo creo que podemos ayudar a construirlo. Esto tiene muchas derivaciones en las que yo no voy a entrar ahora. Si queréis, luego entramos. Pero, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido la necesidad de compensar daños, responsabilidad, porque una autoridad de la Unión Europea ha violado el derecho a una buena administración. ¿Os imagináis pedir responsabilidad patrimonial de la administración cada vez que haya violación de...? Se podría. Yo no he visto ninguna sentencia todavía aquí. Probablemente, no sé si las partes, los litigantes lo están usando. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, si viola usted el derecho a una buena administración, causa un daño moral. Es interesante el razonamiento. Viola la confianza del ciudadano en el correcto funcionamiento de las instituciones. Eso es un daño moral y usted tiene que compensar. Me parece interesante, ¿no? En España eso no se ha producido. Aquí tenéis una sentencia, por ejemplo, de las bajas emisiones en Barcelona. Yo hablé con responsables del Ayuntamiento de Barcelona, escandalizados. O sea, ¿cómo los jueces nos van a decir? Esto es sentencia del Tribunal de Justicia. Que cómo los jueces del TSJ nos van a decir a nosotros que esto no puede ser. Y yo intentaba, hombre, no, pero claro, lo que hay esto de la buena administración y que a pesar de que haya discrecionalidad no se puede decidir de cualquier manera, tiene que respetarse el debido procedimiento, con motivación, con la diligencia debida. Bueno, ni me escuchaba, pero esto es increíble, tal. Al Supremo, que seguro que la tumba. Fueron al Supremo y perdieron otra vez. El Supremo, en la jurisprudencia consistente de la buena administración, dijo, normal, ha aplicado lo que llevamos diciendo. Quiere decir, trabajen mejor. No les decimos que no puedan declarar las zonas de bajas. Ustedes verán dónde y cuándo. Eso es una cuestión suya, política. Excede de la función de la jurisdicción. Lo que sí le decimos es que han hecho un pequeño churro de trabajo aquí. Es decir, analizado su trabajo, cómo han ejercido la potestad, pues ustedes no han llegado al estándar de diligencia debida o debido cuidado. Hay un riesgo, ahí insisto, no soy tan naif, de que cuando no nos gusta, si somos jueces y no nos gusta una medida, digamos, usted no llegó a la diligencia debida o al debido cuidado. Con lo cual lo que se produce es siempre una especie de angustia vital administrativa, ¿no? Y la parálisis por análisis, ¿no? Porque nunca seré suficientemente diligente. En Estados Unidos esto se planteó con una doctrina parecida, que es la del hard look, y ha generado también un debate. Pero bueno, hasta que no lleguemos a eso, nosotros venimos de una tradición completamente distinta, de opacidad, de no justificación. Yo creo que hay un trecho. Eso tiene muchas consecuencias que yo no me puedo detener. También en el ámbito de la inteligencia artificial sí que diría algo, porque mañana hay ponencias. Yo me voy a ir ahora en el control de la corrupción, en fin. Lo que demuestra el principio de buena administración, y con esto acabo en mis 3 minutos, es que
para servir a ese principio de buena administración, nuestras administraciones, nuestro poder ejecutivo. Yo me concentro en el poder ejecutivo. He pasado una slide, pero yo creo que hay un déficit también por parte de la doctrina de trasladar el concepto de buena administración, de diligencia debida y debido cuidado al funcionamiento judicial. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Español también hablan de la buena administración de justicia, pero no han aplicado a este concepto el utillaje que ya se ha desarrollado para el Poder Ejecutivo sobre la diligencia debida o el debido cuidado. Es que no podemos exigirles a los jueces en el desarrollo de sus funciones una diligencia debida o un debido cuidado, también, igual que a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Yo creo que sí, pero está por hacer. En fin, para llegar a esos niveles, para administrar bien, en el sentido del derecho y del principio de una buena administración, hay que generar una infraestructura, estamos lejos todavía, una infraestructura de buen gobierno y de buena administración, que tiene muchas patas, muchas derivaciones. Yo me voy a dar dos pinceladas, luego en la conversación que ahora abriremos lo matizamos, si queréis, y me voy a centrar en lo último que traigo de Cataluña, que es el principio de confianza, que tiene una vinculación con todo lo que acabo de explicar, ¿eh? Fijaros que hay aquí elementos vinculados con la buena administración, hay muchos, desde lobbies hasta evaluación de políticas públicas, hasta experimentación y sandboxes, hasta... No, yo me centro ahora en, precisamente, lo que comentábamos del elemento cognitivo. Las administraciones públicas en la línea de la buena administración, no todavía España, aunque hay un muy reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia al respecto, y esperemos que tenga éxito, han generado unidades dentro del Poder Ejecutivo para utilizar las aportaciones conductuales de las ciencias conductuales, varios premios Nobel, Kahneman, Thaler y otros, nuestro colega Cass Sunstein en Estados Unidos, para utilizar todo ese utillaje para elaborar mejores políticas públicas y políticas públicas más eficaces, ¿eh? Porque los humanos fallamos, y fallamos también, yo creo, en la carga cognitiva que le damos a determinadas palabras. Hay ahí una interferencia, yo entiendo, de heurísticas y sesgos cognitivos. Si miramos las mesas de detrás mío, todos diremos que la de la izquierda es más larga que la de la derecha. No es verdad, son iguales. Sin embargo, es una percepción visual, en una cosa tan sencilla. Erramos, porque somos humanos, tenemos sesgos, ¿eh? Eso se está desarrollando, es todo un mundo, los Natchez, yo no voy a insistir sobre eso, ¿eh? La segunda cosa que quería decir es inteligencia artificial. Si queréis ahora hablamos un poco, van a ver mañana varias cuestiones. Tiene que ver el derecho a una buena administración con la inteligencia artificial. En España, también en Italia, donde hay un trabajo de Gallo, un colega publicista, se está construyendo el concepto de reserva de humanidad en torno a la buena administración. ¿Qué quiere decir reserva de humanidad? Quiere decir que la inteligencia artificial, tal como existe hoy en día, que es estrecha y débil y tiene limitaciones, no podría adoptar determinadas decisiones. Yo me refiero a las administrativas discrecionales, pero podríamos hablar de las judiciales también, debido a esas limitaciones que tiene, que básicamente yo las he sintetizado en tres, que va telegráficamente. Uno, no piensan como nosotros, no razonan abductivamente. Dos, carecen de emociones, carecen de empatía, son perfectos psicópatas. Y aquí yo he aprendido del profesor Daniel González Lagier, que está en la sala, ¿no? La importancia de las emociones. Esto me cuesta a mí horrores. Vengo de Perú de hablar de estos temas. En las facultades de Derecho estamos en el siglo XVIII y la diosa razón y la fría racionalidad. Un buen jurista es el que decide fríamente. Pero Damasio y otros nos han dicho que no es verdad, que en la decisión buena está implicada racionalidad y emociones. Otra cosa es cómo se ejercen esas emociones, etc. Yo no lo consigo, ¿eh? Continuamos en la fría racionalidad. Yo creo que no. Ahí la empatía ya genera unas batallas fenomenales. Entonces usted quiere que los servidores públicos sean parciales y que los jueces decidan con parcialidad. Digo, no, empatía no tiene nada que ver con ser parcial, es otra cosa.
tiene que ver con esa consideración de elementos relevantes. Luego, si queréis, hablamos. Y la tercera razón es el debido procedimiento y las cajas negras. Determinados sistemas de inteligencia artificial presentan una opacidad y, claro, yo siempre he dicho que lo que no se puede explicar en un Estado de Derecho no se puede utilizar. Tú no puedes utilizar inteligencia artificial no simbólica o estadística si no puedes explicar cómo ha llegado a la solución que sea. Bueno, en definitiva, eso ha dado lugar a normativa que ya tenemos en España, tenemos ley en Cataluña, ley en Galicia, donde efectivamente se prohíbe que la inteligencia artificial se utilice para tomar decisiones discrecionales, si no es como simple apoyo, pero no total automatización. Y de hecho el Reglamento de Inteligencia de la Unión Europea prohíbe la sustitución de los jueces por maquinaria. Bueno, me estoy pasando algunos minutos y no quiero... Yo básicamente lo dejaría ahí, simplemente que en Cataluña se ha aprobado esta ley, todo un proceso de tiempo, se constituyó una comisión de mejora de los servicios públicos precisamente por el riesgo percibido, primero de deterioro de los servicios públicos en Cataluña, porque la última década diríamos que ha sido una década que nos ha derivado nuestra atención hacia otros asuntos. Y mientras estábamos encantados con otros asuntos, pues las listas de espera en sanidad o la vivienda asequible, pues la tenemos como la tenemos. Eso no es un factor de legitimación frente a populismos, que los tenemos en Cataluña, y además propios, autóctonos e independentistas. Tenemos un partido de extrema derecha independentista. Entonces, bueno, ha habido un cambio de gobierno y cogiendo estas reflexiones constituyó una comisión de mejora de los servicios públicos. Hace una semana se presentaron 50 propuestas. Entre esas 50 propuestas hubo una que insistía en la necesidad de la buena administración, en virtud de la buena administración, la necesidad de cambiar las relaciones entre ciudadanos y administraciones públicas. Yo tengo aquí un libro de Tommaso Greco, la legge de la fiducia, ¿no? La historia del derecho ha sido entender el derecho desde la desconfianza, no hace falta hablar de Hobbes o de Maquiavelo, ¿no? Luhmann pues, también ha reflexionado sobre estos temas. Y en la idea es un poco, el hombre malo de Oliver Wendell Holmes, es cambiar un poco. Oiga, el derecho no está pensado solo para castigar a los malos. Hay mucha gente que no es mala, hay mucha gente que cumple la ley o no la cumple porque se equivoca, porque es muy complicado todo. Entonces surge el derecho al error y esta ley 9/2025 configura el derecho al error. Ahora los ciudadanos en Cataluña ya es efectiva. Tenemos un derecho al error frente a las administraciones públicas. Si nos equivocamos de buena fe, y es la primera vez, tenemos derecho a rectificar el error y no seremos castigados. Y de la misma manera, los errores que cometa la administración con nosotros, tampoco tenemos derecho a no sufrirlos. Es decir, que si me pagan un dinero erróneamente en el ámbito, por ejemplo, de prestaciones de subsistencia, ha pasado, son casos reales, y yo he recibido ese dinero, pero yo no he inducido al error, ni siquiera me he enterado, yo pensaba de buena fe que era lo que me tocaba y he utilizado el dinero. Y luego 2 años más tarde me llaman y me dicen, oiga, devuelva 10.000 euros más los intereses. Y devuelva, si recibo la pensión mínima, esto ha sido un problema en Cataluña y tal. Ahora se regula y dice, oiga, sí, seguimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no nos inventamos nada. Oiga, si el error ha sido de la administración, reclamarle al ciudadano sería una violación de su derecho a una buena administración y por tanto, bueno. Y luego el otro tema que ya no me da tiempo es, la ley lo incluye, el pánico que tienen los servidores públicos en España a tomar decisiones por la influencia del derecho penal. Lo que ha sido denominado la burocracia defensiva, la paura, en Italia lo conocías bien, la paura a firmar, ¿no? La ley incluye también una referencia que los servidores públicos solo responderán por negligencia grave o dolo, pero tienen también un derecho al error porque son personas humanas y por tanto una negligencia leve, por ejemplo una interpretación no totalmente adecuada pero razonable de una norma jurídica, no tendría que dar lugar a ninguna responsabilidad del servidor público. Yo lo dejo aquí, esto último ha sido muy rápido, pero toca las bases, diríamos. Las personas de teoría general aquí tenéis mucho que decir sobre confianza, desconfianza, toca bases profundas del derecho. Por lo tanto, es un experimento que yo no sé decir cómo va a salir en Cataluña, pero ahora se parte de confiar en los ciudadanos. Los franceses y los catalanes tenemos una expresión similar, que es hacer confianza. Los castellanos no tenéis esta expresión, faire de la confianza, fe
confianza. Quiero decir, yo confío en ti de partida, ¿no? Te deposito la confianza. Luego verifico, y si tengo que reaccionar, reacciono. Pero yo de entrada confío. Eso, frente a la idea de que usted, ciudadano que se relaciona con la administración, es un presunto infractor molestoso, al cual yo... es un giro. Me he pasado 5 minutos, pido disculpas, pero lo dejaría aquí. Muy bien. Bueno, pues tras escuchar a Juli Ponce, ¿queréis intervenir? ¿Tenéis cuestiones? Primero Horacio y luego Andrei. Me ha interesado mucho la ponencia como jurista práctico que he sido durante 25 años. Invoca el principio de buena administración muchas veces en los tribunales. Con éxito más bien moderado tirando al caso, pero el intento ha estado. Entonces quería hacerte varias preguntas. La primera es, ¿hasta qué punto tienes confianza en poder construir un estándar sobre la diligencia de vida con fórmulas un poco de análisis económico del derecho importadas de Estados Unidos? Porque parece que tal como lo has puesto en el resto de tu ponencia, pues creo que remite más a cuestiones valorativas, ¿no? O axiológicas, más que cuestiones de resultados que se puedan objetivizar directamente. Porque es un estándar más pues, de conducta, si se quiere, pues moral, ¿no? La propia administración en la forma de actuar, ¿no? De corrección a la hora de actuar. Luego, no estoy tan seguro tampoco de que esté teniendo tanto éxito el principio a nivel jurisprudencial. Sí que es cierto que hay muchas sentencias que lo citan, que lo aplican a lo mejor en sectores de ordenamiento concretos, pero yo creo que al mismo tiempo lo que la jurisprudencia te da, la jurisprudencia te quita. En el sentido que en el Tribunal Supremo, sobre todo en la Sala Tercera, pues crea también artificios que lo que hacen es restan fuerza, ¿no? Ese principio de buena administración, como por ejemplo permitir que la agencia tributaria le reconozca un derecho al error de la agencia tributaria. Algo así como que te puedan hacer una liquidación, se anula, pasa por el calvario del TEA, llegas al TSJ, luego al Supremo, y dices, bueno, la administración lo ha hecho mal, pero lo puede volver a intentar y hacerlo mal otra vez. Entonces, eso es una sentencia también reciente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y bueno, y se ha vendido, sobre todo por la gente que se dedica al derecho tributario, como un éxito, porque parece que por lo menos lo han acotado a 2 intentos. Porque hasta ahora parece ser que se permitía intentos eternos, ¿no? Que la prescripción se iba interrumpiendo con cada procedimiento nuevo que sabía, aunque anterior se hubiese hecho mal. Y eso pues sigue vigente en otros aspectos, en otros sectores de ordenamiento, como en el tema sancionador o en el tema de la comprobación de las subvenciones, lo mismo. Se puede estar comprobando la subvención pues eternamente, ¿no? Con esa misma jurisprudencia. Y luego creo que también me parece muy interesante la ley catalana, la voy a leer a fondo, porque creo que al final una buena administración depende de buenos trabajadores y empleados públicos. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo crees que se puede compaginar, por un lado, una buena administración, con otro lado, permitir que los empleados públicos pues nos equivoquemos? Porque parece ser que la responsabilidad del empleado público, que yo por cierto la he visto pocas veces, sí exigida, pero que se exija responsabilidades al empleado público que está equivocado, pues parece que esta reforma en el ideario está muy bien, pero yo creo que diluye un poco lo que puede existir. Lo que damos de confianza a los ciudadanos, si permitimos que los funcionarios y los empleados públicos pues se equivoquen, pues te parece que la burocracia defensiva, ¿no?, que hace su gestión, pues impone. Esas eran las 3 cuestiones que te quería plantear. Muchas gracias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo cogemos o...? Vamos, de momento, si quieres
Tienes 3 ¿Respondo? intervenciones y respondes, sí. Vale. Gracias. Ciertamente no se puede reducir el estándar de diligencia de vida a una fórmula. La fórmula puede ser orientativa, pero hay un componente que tiene que ajustarse al caso y va a ser muy difícil. Yo creo que es imposible tener una fórmula. La que se propone aquí, que está derivada de la jurisprudencia norteamericana de responsabilidad patrimonial, pues es la que a mí se me ha ocurrido, que puede ser tan buena como tampoco. La consulté con mi colega, que él es amante del análisis económico del derecho. Yo soy más escéptico, que es Gabriel Domenech. Lo consulté con Gabriel Domenech, le dije, hombre, Gabriel, que tú sabes de esto y tal, ¿tú crees que esta fórmula, bueno, me hizo alguna corrección? Vale, así sí, pero evidentemente no es la fórmula que nos va a servir. Ahora, la fórmula actual es ninguna. Yo decido caso por caso si la diligencia es debida o no es debida. Con lo cual, lo que se me transmite, lógicamente, por los servidores públicos es y bueno, ¿y cuánto? Y digo, bueno, pues adaptado al caso, lo que tenéis es que hablar el lenguaje de la buena administración. Cuando motivéis y fundamentéis en el expediente, tenéis que explicar que habéis desarrollado la diligencia debida, debido cuidado por esto y por esto, que vuestros medios existentes son estos y que la dificultad del caso y los posibles riesgos son estos y que lo habéis adecuado, al menos ajustar, diríamos. Pero a mí, desde la doctrina, la utilización de una fórmula, aunque sea discutible, donde se manejan conceptos de probabilidad de daño y gravedad del daño, pues nos permite empezar a hablar, pero desde luego no se va a solucionar. No creo que sea un estándar moral. Yo creo que sería un error. Este es un estándar jurídico. No, que tiene vinculaciones con la ética pública, bueno, tiene vinculaciones, pero yo no confundiría ética pública y obligaciones jurídicas. Esta es una obligación jurídica. La diligencia debida al debido cuidado es una obligación jurídica, como lo es actuar en las relaciones privadas como un buen padre de familia, o como lo es para una administración de una sociedad cumplir los artículos del ordenado empresario. No estamos hablando ni de moral ni de ética, sino de obligaciones jurídicas. ¿Realmente funciona jurisprudencialmente? Pues depende. Claro, depende de lo que tiene, ¿no? Hay estudios jurisprudenciales, se usa mucho y se anula bastante. ¿En otros casos no se anula? No, en otros casos no se anula. ¿Hay estadística? Estaría muy bien, no se ha hecho que yo conozca. ¿Hay estadística del número de veces en que se alega y del número de veces en que se acepta y conduce a la anulación? No, ahí tenemos un trabajo por hacer. Ahora bien, dicho eso, hay muchas sentencias en que funciona y se anula. Esta que citas tú, del famoso doble tiro, que ha salido hace pocos días, bueno, efectivamente es un éxito porque lo ha restringido a 2. Antes era ad infinitum. Lo intentaban, lo anulaban, lo volvían a intentar, lo anulaban, lo volvían a intentar, lo anulaban. Ahora le han dicho, oiga, ¿por qué doble tiro y no uno solo? ¿O por qué no 2 y 3? Pues estamos en lo mismo, ¿no? Ahí hay una interpretación jurisprudencial que puede ser discutible. De todas maneras, es un avance respecto a lo anterior, ¿no? ¿La buena administración depende de los trabajadores? Sí, pero de nuevo aquí, en tu última observación, yo distinguiría lo que es el sentido amplio de buena administración, que podemos tener luego al terminar tomando el café y tal, fíjate qué mala administración, o mira qué bien administra. Esa conversación de lo que es la buena administración en sentido estrictamente jurídico, tal como se deriva de la Carta, de los estatutos y de las leyes y de la jurisprudencia que lo está aplicando. Ese sentido de buena administración, hasta el momento, se reduce a la obligación jurídica de debida diligencia y debido cuidado. Punto. ¿Es evidente que para desarrollar un debido cuidado y una debida diligencia hacen falta buenos trabajadores? Por supuesto, por supuesto. Será difícil, si eres un mal profesional, desarrollar la debida diligencia y el debido cuidado, pero, quiero decir, se ciña lo que se ciñe. Porque si hablamos de buena administración en un sentido amplio, entonces podríamos empezar a hablar de la partitocracia que invade a las administraciones públicas, de los cargos directivos. En Cataluña también se está haciendo un esfuerzo por profesionalizar
las zonas de altos directivos, pero eso ya sería en un sentido más, yo aquí es muy modesto, buena administración, diligencia de vida, debido cuidado, en casos muy concretos pueden ser zonas de bajas emisiones, puede ser urbanismo, donde se ha usado en varios casos, puede ser contratos, puede ser, en fin, el caso sonado que hubo hace unos meses, la presidenta de la Unión Europea con los laboratorios farmacéuticos Pfizer, no sé cómo se pronuncia. Habréis visto en prensa lo de los mensajes que le dieron un palo tremendo que generó luego una cuestión de confianza que la acabó superando, pero fue un terremoto político causado por una decisión jurídica. Adivinad qué principio y qué derecho utilizó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de buena administración. Por tanto, bueno, yo lo dejaría ahí, pero gracias. Bueno, vamos a acumular cuestiones porque andamos mal de tiempo. La mía era sobre diligencia y cuidado, así que podemos cortarla. Ya respondiste, ahora sí, gracias. Pues te agradecemos mucho que te des ya por satisfecho. Luis. Eso no lo dije. No, perdón, sí, estaba antes Silvia, sí. No, nada, muy breve. No me termina de quedar como muy claro. Bueno, a ver, sospechamos que si hay una buena administración debe haber una buena eficacia de los servicios públicos, pero no sé hasta qué punto esto necesariamente está relacionado. Quiero decir, yo por buena administración siempre había entendido algo relacionado con la gestión, precisamente esa diligencia de vida, pero que no tiene que tener una consecuencia satisfactoria, por así decirlo, ¿no? Es decir, claro, esto me ha venido al comentar el artículo este de Francia, de la extrema derecha, el funcionamiento de los servicios públicos. Yo que he trabajado en la cuestión de la ruralidad y la eficacia de los derechos en función del territorio, me recuerda al concepto de la teoría del descontento, ¿no? Que relaciona precisamente el auge de la extrema derecha con las zonas despobladas donde hay menor eficacia de los servicios públicos, pero no sé hasta qué punto esto tiene necesariamente que ver con una buena administración o no. Es decir, bueno, básicamente por hacerlo breve, nada, esto que creo que quizás se puede actuar con una debida diligencia y no tener un resultado de eficacia de los servicios, hasta qué punto hay esa relación. Pues, Luis, por favor, vamos a... Sí. Bueno, a mí me interesa el tema de la inteligencia artificial y el principio de buena administración. Y bueno, la pregunta es muy concreta, ¿hasta qué punto el principio de buena administración de alguna forma es el límite y es un ataque a la línea de flotación el uso de la inteligencia artificial? La sentencia Bosco, de alguna manera, el principio de transparencia algorítmica, lo que pone de manifiesto es que, bueno, de alguna manera, ese uso, ya no la inteligencia, sino cierto uso que se hace de la misma, pueda quedar en nada por el principio de buena administración. En materia de IVA también se está planteando que un algoritmo pueda excluir del registro de IVA a ciertos contribuyentes de manera automática ante incumplimientos sin que eso sea una decisión o un acto administrativo en sentido estricto, ¿no? Entonces la pregunta va el uso de la IA y cómo afecta el principio de la administración. Bueno, la sentencia Bosco es un buen ejemplo. Yo es que siempre me quedo con ganas de preguntarte cosas. luego podemos hablar. Luego, sí. Bueno, ahora yo encantado, pero hay como hay... No puedo retrasar el... por las siguientes Estoy condenada. ponentes Estoy condenada a ello. Bueno, yo también haciendo un esfuerzo de autocontención. Silvia, no, muy bien visto. Técnicamente, actualmente, en la jurisprudencia que tenemos, el derecho a una buena administración establece la obligación jurídica de diligencia debida, debido cuidado, con todo lo que hemos hablado, que es una obligación de medios, es una obligación jurídica de medios, no de resultado. Entonces, aquí hay que ir con cuidado, porque yo me he movido un poco, no lo he hecho por engañar, pero me he movido en planos distintos. He intentado hablar de la ley. Durante momentos he sido muy estricto jurídicamente y en momentos me he levantado hacia la politología y a las políticas públicas. Como lo he intentado conectar con Andrei, entonces he dicho, bueno, hay que mover la eficacia hacia la lista del Estado de Derecho y mirad lo que dice este dictamen europeo y mirad lo que han estudiado los franceses. En eso ya no nos movíamos en un lenguaje estrictamente jurídico, sino que nos movíamos ya en otro nivel. Los franceses hablan de obligaciones de resultado. No en vano los que hacen el estudio son politólogos y hacen un estudio empírico
de los resultados por departamentos en cuanto a funcionamiento con indicadores de servicios públicos y de los resultados de las elecciones. El derecho a una buena administración, estrictamente como administrativista, estricto y puro, es una obligación de resultados, o sea que está bien visto. Puede no violarse el derecho a una buena administración y, en cambio, desarrollarse una mala gestión pública por otras circunstancias, ¿no? Pero me parece difícil desarrollar una buena gestión pública sin cumplir con la obligación de medios de diligencia debida o debido cuidado, ¿eh? Una cosa no implica lo otro, pero lo otro es difícil sin una buena administración. Y respecto a Luis, inteligencia artificial, esto también es un campo enorme. Bosco, luego podemos hablar con calma, pero no sé si he entendido bien. A ver, Bosco, mañana nos hablará Andrés Boix, por tanto, no es que me lo quite de en medio, pero Bosco alude a la buena administración, dedica una parte de la sentencia a la buena administración y en este caso deriva una interpretación de los límites de la legislación de transparencia en base al principio de una buena administración. Si alguien quiere ver un poco un resumen de la jurisprudencia del Supremo, puede ir a Bosco y tiene 2 por el precio de 1. Tiene transparencia algorítmica y buena administración. Bosco es un caso de una... Yo digo que es inteligencia artificial, podríamos discutir. Bueno, sí, yo creo que sí, que es una inteligencia artificial simbólica, muy sencilla, basada en reglas, pero es un caso precisamente de errores que ha dado lugar a la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que la buena administración impida el uso de inteligencia artificial, simplemente que la inteligencia artificial tiene que respetar el derecho del principio de una buena administración. Yo lo que digo es que la inteligencia artificial actual tiene límites en su uso en las administraciones públicas, que son límites jurídicos que se derivan de la buena administración, porque están vinculados al estado actual de la tecnología. Yo en 2070 no sé cuál será. Pero actualmente una tecnología que es incapaz de realizar, vuelvo a repetir rápidamente, inferencias abductivas, que no tiene sentido común ni contexto, que no tiene empatía y carece de emociones para tomar buenas decisiones y que si es sofisticada, además es una caja negra, tiene que tener límites en un Estado de Derecho. No es que la eficacia y la toma que porque todo es más rápido, todo es más eficaz, no sé, oiga, bien, pero tendrá unos límites también, es lo único que digo. Ahora hay que comprar el paquete entero. Hay compañeros míos que dicen, pues yo lo de las inferencias abductivas, primero que no entiendo mucho, porque bueno, una cosa que decía Peirce en el siglo XIX, y bueno, sí, inducción, pero esto, bueno, a mí esto no sé qué quiere decir. Lo de la empatía tampoco te lo compro, porque tiene que ser un decisor público empático, ¿no? Y lo único que, bueno, te compro lo de las cajas negras y tal, pero eso se solucionará en algún momento. Bueno, yo creo que hay que comprar el pack entero, pero si me compras solo de las cajas negras, cómpramelo y por tanto no uses al menos la estadística más compleja, o sea, aprendizaje automático, redes neuronales, no uses la más compleja, limítate a usar la más sencilla, porque mientras no seas capaz de explicar... Entonces, yo no creo que la regulación de la inteligencia, esto es muy polémico, pero para las sesiones que vendrán, yo no creo que la regulación de la inteligencia artificial per se sea negativa para la inteligencia artificial, ni que limitar la inteligencia artificial sea per se un impedimento a la inteligencia artificial. Solo que, bueno, tiene sus posibilidades, sus límites y sus riesgos. Un cuchillo es utilísimo para cortar carne y para asesinar a tu padre. Y lo que no queremos, decimos no, para asesinar al padre no, para cortar carne. Entonces, no sé si iba por ahí un poquito la cosa. Muy bien, pues te agradecemos mucho la intervención. ¿Me debes una respuesta, una pregunta que te haré luego? A tu disposición. Vamos a dejar 5 minutitos de relax y escuchamos.